Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero tocarte un tema sumamente impresionante y es amar a Dios en espíritu y en verdad. Amar a Dios es el principio fundamental de la vida cristiana y la Biblia nos enseña cómo hacerlo de manera genuina. No se trata solo de palabras, sino de un amor que se expresa a través de la obediencia, el servicio a los demás y una vida transformada por su presencia. Por eso en este video exploraremos lo que realmente significa amar a Dios según las Escrituras. Amar a Dios es mucho más que una emoción o una expresión verbal. Es una decisión diaria que se refleja en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en cómo vivimos nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús mismo nos enseñó que el amor hacia Dios no es algo aislado, sino que se manifiesta en el amor hacia el prójimo. Por eso en Mateo, su capítulo 22, verso 37 al 39, nos dice: Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos están inseparablemente ligados. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, porque el amor a Dios debe reflejarse en nuestra relación con los demás. Por eso en Primera de Juan, su capítulo 4, verso 20 es claro al respecto. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este versículo es contundente. Si no somos capaces de amar a los que nos rodean, no podemos afirmar que amamos a Dios. El amor a Dios también se expresa en la obediencia a su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15: si amáis, guardad mi mandamiento. Amar a Dios es, por lo tanto, una obediencia activa y constante a su voluntad. La obediencia no es solo cumplir con lo que nos conviene, sino hacer lo que Él manda, incluso cuando no es fácil o conveniente. Esta es una de las formas más profundas de demostrarle a Dios nuestro amor: seguir su enseñanza, vivir según sus principios y buscar hacer su voluntad ante todo. Además, amar a Dios significa darle el primer lugar en nuestra vida. Por eso en Mateo, su capítulo 6, verso 33, nos recuerda: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amar a Dios es ponerle por encima de todos los demás, confiar en Él y depender de su dirección en cada área de nuestra vida. El amor a Dios también se expresa en nuestra adoración y en la alabanza a su nombre. Por eso en Salmos, su capítulo 95, verso 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor que nos ha creado. La adoración es una forma de demostrarle a Dios que lo valoramos y que nuestra vida está dedicada a Él. Finalmente, amar a Dios es también ser generosos con los demás, reflejando su amor a través de nuestras acciones. Por eso en Primera de Juan, su capítulo 3, verso 17 al 18, nos enseña: pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer de necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? Hijo mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y en verdad. Amar a Dios se ve en cómo tratamos a los demás.
en nuestra disposición para ayudar y servir y compartir lo que tenemos. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. Amar a Dios no es solo un acto de palabras, sino una vida transformada por su amor. Se refleja en nuestra obediencia, en nuestra relación con los demás, en nuestra adoración y en nuestra generosidad. Si realmente amamos a Dios, ese amor debe verse en todo lo que hacemos, porque el amor verdadero es un amor que actúa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero traerte una palabra de vida, una palabra de esperanza. Por eso quiero que sepas que debes de tener paz en cada momento. Por eso te voy a dar 10 pensamientos inspirados por la palabra de Dios para llenar tu corazón de paz. La paz está en la presencia de Dios. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en tu vida. Entrega tus cargas a Dios. Cuando entregas tus cargas a Dios, su paz llena los espacios que antes ocupaba tu ansiedad. La paz es eterna en Dios. La paz que Dios te da no depende de las circunstancias, sino de su amor eterno por ti. Dios es tu refugio. En medio de la tormenta, recuerda, Dios es tu refugio y su paz es tu ancla. La paz comienza con confianza. La paz no es algo que buscas, es algo que recibes cuando confías en Dios. Dios mismo es tu paz. Dios no solo te promete paz, Él mismo es tu paz. Refúgiate en Dios. Mantén tu mente en Dios. Cuando tu mente se enfoca en Dios, su paz protege tu corazón de toda preocupación. La paz es un regalo divino. La paz divina no se explica, solo se siente cuando descansas en las promesas de Dios. El susurro de la paz. No importa lo fuerte que sea el ruido a tu alrededor, Dios susurra paz a tu alma. Y por último, recuerda, todo comienza con una oración. El camino hacia la paz comienza con una simple oración. Señor, confío en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo un tema que yo sé que va a ser de edificación en tu vida, y es el temor reverente o miedo irracional. ¿Qué te impulsa a buscar a Dios? En este video exploraremos la diferencia entre el temor reverente a Dios y el miedo irracional hacia Dios. Analizaremos cómo el verdadero temor a Dios lleva a una vida de obediencia, humildad y arrepentimiento sincero, mientras que el miedo irracional se basa en el pánico y la superficialidad, alejando a las personas de una relación genuina con Dios. A través de ejemplos bíblicos y prácticos entenderemos qué tipo de actitud agrada a Dios y transforma nuestra vida. El temor a Dios, respeto reverente. Temer a Dios en un sentido bíblico significa tener un respeto reverente hacia Dios, reconocer su soberanía, santidad, poder y justicia. Este tipo de temor no es un miedo irracional o pánico, sino una actitud de respeto que lleva a una vida alineada con los principios de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, la vida justa, ya que impulsa a una persona a obedecer los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Características del temor a Dios.
La obediencia. Las personas que temen a Dios siguen sus mandamientos con el corazón dispuesto. La obediencia no es solo una cuestión de cumplir reglas, sino un acto de amor y respeto hacia Dios. La humildad. Quien teme a Dios se humilla cuando peca, reconoce sus errores, no lo esconde y busca la reconciliación con Dios. El arrepentimiento genuino. El temor a Dios lleva a una actitud de arrepentimiento sincero y transformación sin que sea necesario que suceda una crisis o un castigo. Por eso en Salmos, su capítulo 111, verso 10 nos dice: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos, su alabanza dura para siempre. Este versículo muestra que el temor a Dios es un principio fundamental para la sabiduría y el entendimiento. La obediencia a los mandamientos de Dios es un reflejo de este temor. Por eso en Isaías, su capítulo 57, verso 15 nos dice: así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contristo y humilde de espíritu, para reinar el espíritu de humildes y vivificar el corazón de lo contristo. Aquí se muestra que Dios se complace en la humildad y el arrepentimiento genuino. Aquellos que temen a Dios y se humillan ante Él experimentan una cercanía y una restauración. Persona que teme a Dios. Una persona que teme a Dios vive en obediencia constante a su voluntad. Busca la santidad y reconoce la necesidad de arrepentimiento cada vez que cae en pecado. No es una persona perfecta, pero cuando peca se humilla rápidamente, se arrepiente y busca la restauración. Esta persona no esconde su pecado, sino que lo confiesa y se aparta de él. Un ejemplo claro de este es: una persona que teme a Dios puede ser alguien que al cometer un error o un pecado se siente profundamente triste por haberle fallado a Dios. Esa persona no minimiza el pecado ni lo justifica, sino que se arrepiente sinceramente, busca perdón a través de la oración y se esfuerza por cambiar su comportamiento con la ayuda de Dios. El miedo a Dios, temor irracional. El miedo a Dios no se refiere a un respeto reverente, sino a un temor irracional y superficial, motivado principalmente por el miedo al castigo o a las consecuencias. Es un temor que, en lugar de llevar una relación más profunda con Dios, tiende a ser una respuesta emocional que no refleja una verdadera devoción o cambio de corazón. Característica del miedo a Dios: pánico o ansiedad. El miedo a Dios puede surgir cuando alguien se siente amenazado o aterrorizado por la idea del juicio divino, sin una comprensión genuina de su amor y misericordia. Religiosidad superficial. Las personas que tienen miedo a Dios pueden acercarse a Él solo cuando enfrentan dificultades o crisis, pero su relación con Dios no está basada en una verdadera adoración, sino en el temor de las consecuencias. Falta de arrepentimiento genuino. Aunque pueden lamentar las consecuencias del pecado, no buscan un cambio genuino en su vida, sino que buscan evitar el castigo divino. Por eso en Apocalipsis, su capítulo 6, verso 15 al 17, nos dice: entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero.
porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? Este pasaje muestra a personas que sienten un miedo extremo del juicio final de Dios, no porque lo amen o lo respeten, sino porque temen a su ira. Personas que tienen miedo a Dios. Una persona que tiene miedo a Dios solo se acerca a Él cuando las circunstancias lo obligan. Por ejemplo, cuando enfrentan una enfermedad grave, una pérdida o una situación difícil. Su acercamiento no es por amor a Dios, sino por el temor a las consecuencias. Pueden arrepentirse, pero el arrepentimiento está motivado principalmente por el deseo de evitar un castigo o una calamidad, no por una transformación genuina del corazón. Un ejemplo de esta es una persona que tiene miedo a Dios. Puede ser alguien que solo ora cuando está pasando por una crisis, temeroso de lo que podría suceder si no lo hace. Aunque puede pedir perdón por sus pecados, su arrepentimiento es más por la necesidad de evitar un castigo que por el deseo de restaurar su relación con Dios. Y quiero concluir diciéndote esta palabra. El temor a Dios es un respeto profundo, reverente y obediente, que lleva a una vida recta, arrepentimiento sincero y humildad al reconocer los errores. Estas personas viven buscando agradar a Dios en todo momento. Miedo a Dios es un temor superficial basado en el pánico ante las consecuencias, que no conduce a una relación genuina con Dios. Las personas que tienen miedo a Dios solo se acercan a Él en tiempos de crisis, sin un cambio verdadero en su vida. Y recuerda, el temor a Dios es la base de una vida de fe sólida, mientras que el miedo a Dios es solo una reacción emocional que, si no se transforma, no lleva a una relación profunda ni a una verdadera transformación del corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte de algo muy profundo. Y quiero que sepas que en Apocalipsis, su capítulo 21, Dios revela el futuro al apóstol Juan. El apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, recibió una revelación directamente de Dios. En esta visión, Dios le mostró el futuro, el fin de los tiempos, la victoria sobre el mal y la creación de un nuevo cielo y una tierra nueva. Un lugar donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Un mundo nuevo. Esta es la visión que vio el apóstol Juan. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí del trono que salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada le daré de beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso. Serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes
los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán, separados de mí para siempre. Esta es la visión que Dios le mostró a Juan en Apocalipsis, su capítulo 21, verso 1 al 8. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre una historia que yo sé que te va a impresionar, y es sobre la historia de Esther, cómo Dios salvó a su pueblo a través de Esther. Te invito a que te quedes a escuchar esta gran historia de esta joven llamada Esther, una joven valiente que con fe y determinación desafió las adversidades para salvar a su pueblo. Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, y con el apoyo de su pueblo, quien ayunó por ella, logró cambiar el destino de los judíos. Esta historia nos muestra cómo incluso en momentos de gran peligro, Dios honra la valentía y la fe de aquellos que confían en Él. Por eso te pido que no te pierdas este relato y que te llevará y te dará lecciones que marcarán tu vida. En el gran reino de Persia gobernaba el rey Asuero, un monarca poderoso que reinaba desde la India hasta Etiopía. Un día, tras una fiesta majestuosa, el rey pidió a su esposa, la reina Basti, que mostrara su belleza ante los invitados, y ella se negó, lo que enfureció al rey, quien decidió destituirla como reina. Buscando una nueva reina, ordenó que reunieran a las jóvenes más hermosas del reino. Entre ellas estaba Esther, una joven judía criada por su primo Mardoqueo. Esther, una joven humilde y de gran corazón, fue elegida como reina, aunque no reveló su origen judío, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Mientras tanto, Mardoqueo, que solía sentarse a las puertas del palacio, descubrió un plan secreto para asesinar al rey y lo denunció. Esto se registró en la historia del reino, pero no se le recompensó de inmediato. Por otro lado, Amán, un alto oficial del reino, fue promovido por el rey y exigió que todos se inclinaran ante él. Mardoqueo se negó, pues su fe le prohibía adorar a otros que no fueran Dios. Esto llenó a Amán de odio, y al enterarse de que Mardoqueo era judío, tramó un plan para exterminar a todo el pueblo judío. Convenció al rey de emitir un decreto para que en una fecha señalada todos los judíos fueran aniquilados. Además, Amán mandó a construir una horca de 50 codos de altura, aproximadamente 22 metros, con la intención de colgar a Mardoqueo en ella. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, se vistió de cilicio y ceniza y pidió a Esther que interviniera ante el rey. Aunque Esther temía por su vida, pues era peligroso presentarse ante el rey sin ser llamada, accedió tras pedir que todos los judíos ayunaran y oraran por 3 días junto con ella. El tercer día, Esther se presentó ante el rey y para su alivio, él extendió su cetro de oro, mostrándole favor. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete. Durante este banquete, Esther no reveló aún su petición, sino que lo invitó a otro banquete al día siguiente. Esa noche, el rey no podía dormir y pidió que le leyeran la historia del reino. Descubrió que Mardoqueo había salvado su vida, pero nunca fue recompensado. Al día siguiente, preguntó a Amán qué se debía hacer con un hombre al que el rey quería honrar.
pensaba que se refería a él. Amán sugirió vestirlo con las ropas reales, ponerlo en el caballo del rey y pasearlos por la ciudad. Para su sorpresa, el rey ordenó que Amán hiciera esto con Mardoqueo, su enemigo. En el segundo banquete, Ester reveló su identidad judía y expuso el plan que Amán había hecho para destruir a su pueblo. También uno de los eunucos, Erbona, mencionó al rey la horca de 50 codos de altura que Amán había preparado para Mardoqueo. El rey furioso ordenó que Amán fuera colgado en esa misma horca que había mandado a construir. Luego, el rey permitió a los judíos defenderse de sus enemigos el día señalado. Cuando llegó la fecha, los judíos se unieron y derrotaron a quienes intentaron hacerle daño. Mardoqueo fue honrado y ascendido a una posición de gran poder en el reino. Esta historia nos deja una enseñanza muy impactante. La historia de Ester es un poderoso recordatorio de que la valentía y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Ester, una joven que arriesgó su vida por su pueblo, y Mardoqueo, quien permaneció firme en su fe, nos enseñan que Dios honra a los que se mantienen firmes incluso cuando todo parece perdido. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. El ayuno y la fe de Ester y su pueblo fueron la clave en su victoria. Esta historia nos muestra que cuando nos unimos en fe y buscamos la ayuda de Dios con un corazón sincero, Él responde de manera inesperada. Lo que parecía ser el fin para los judíos se convirtió en su mayor victoria, y lo que Amán preparó para destruir a Mardoqueo se convirtió en su propio castigo. Nunca subestimes el poder de Dios y la fuerza que puede darte cuando tomas la decisión de poner tu confianza en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz, y hoy quiero traerte un tema que yo sé que va a transformar tu vida, y es sobre la oración y la sabiduría, tu escudo contra la tentación. Y quiero leer la Biblia en Santiago, su capítulo 1, verso 12. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios prometió a quienes los aman. Este versículo es una invitación a la perseverancia, pero también un recordatorio de la lucha diaria que enfrentamos contra la tentación. Todos en algún momento hemos tropezado, y es en esos momentos cuando el enemigo aprovecha para susurrarnos mentiras como: ya fallaste, Dios no te va a perdonar, no eres digno de buscarlo. Sin embargo, debemos tener claro que Dios no se mueve por nuestras emociones ni nuestras caídas, sino por su fidelidad y amor incondicional. Cuando parece que no puedes salir del pecado, cuando el enemigo te acusa y tus fuerzas parecen desaparecer, es ahí donde la oración es tu arma más poderosa. Orar no solo nos acerca a Dios, sino que también nos da la fortaleza para resistir. Por eso en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que aunque te sientas débil, su fuerza es suficiente para levantarte. Pero además de resistir y orar, también debemos ser sabios y evitar la tentación. Jesús dijo en Mateo, su capítulo 5, verso 29 al 30, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala.
Esto nos enseña que si hay algo en nuestra vida que nos hace caer repetidamente, debemos quitarlo. Tal vez sea una red social, una amistad o un lugar, o incluso un hábito que alimenta el pecado. Es momento de cortar esas cosas, porque evitar la tentación también es muestra de amor y obediencia a Dios. El enemigo te quiere atrapado en un ciclo: tentación, caída, culpa y distancia de Dios. Pero tú tienes que romper ese ciclo. ¿Cómo? Humíllate delante del Señor, arrepiéntete de corazón, elimina aquello que te hace pecar y nunca dejes de buscar a Dios. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes y sigas orando, porque el enemigo teme a un hijo de Dios que ora. Recuerda lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. La fe y la oración son tu refugio. No dejes que el enemigo te haga creer que ya no hay esperanza. Recuerda, hay esperanza en Cristo. Y quiero terminar dándote esta palabra. Dios no busca perfección, sino un corazón que se rinda a Él. Persevera en oración, resiste con fe. Aléjate de todo lo que te aparta de Dios, y la corona de vida que Él ha prometido será tuya. No te rindas, porque cada paso que das hacia Dios es una victoria sobre el enemigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo una palabra que yo sé que te va a fortalecer espiritualmente, y es el llamado de Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este video exploraremos el llamado de Jesús a negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo, y cómo estas acciones nos transforman y nos conducen a la vida eterna. Veremos qué significa renunciar a nuestros deseos, enfrentar los desafíos de la fe y descubrir la recompensa gloriosa que nos espera al vivir para Cristo. Este es un camino de sacrificios, pero también de esperanza y victoria. Acompáñame a profundizar juntos en estas verdades que pueden cambiar tu vida. En Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo nos da una idea clara de lo que significa ser cristiano: negarse a uno mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no es solo un acto puntual, sino una decisión diaria. Significa no hacer siempre lo que queremos, sino hacer lo que Dios quiere para nosotros. Es poner a Dios primero y seguir su plan, aunque eso a veces nos cueste. Ejemplo bíblico de negarse a sí mismo: Jesús en el huerto de Getsemaní. En Lucas capítulo 22, verso 42 nos dice que en la noche antes de morir, Jesús oró y dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús estaba hablando con Dios, su Padre, en oración. En ese momento, Él sentía una gran angustia por el sufrimiento que había a enfrentar al día siguiente en la cruz. Aunque sabía lo que le esperaba, Él eligió obedecer a Dios y hacer su voluntad en lugar de la suya, mostrando el ejemplo más grande de negarse a sí mismo. Otro ejemplo es Abraham y el sacrificio de Isaac. En Génesis capítulo 22, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios se lo pidió. Este acto muestra cómo Abraham puso la voluntad de Dios por encima de lo que él más amaba. Otro ejemplo es el de Pablo. En Filipenses capítulo 3, versos 5 hasta el 8, Pablo, que antes era un importante líder religioso, renunció a su posición y a sus logros para seguir a Cristo.
Él eligió poner a Dios primero y dejar todos los demás atrás. Negarse a sí mismo en la vida cotidiana. Negarse a sí mismo significa dejar atrás nuestras inclinaciones naturales hacia el pecado, la venganza y el orgullo para obedecer los mandamientos de Jesús. Él nos llama a vivir de una manera que refleja su carácter, incluso cuando eso va en contra de lo que queremos hacer por naturaleza. Algunos ejemplos bíblicos incluyen perdonar en lugar de buscar venganza. En Mateo capítulo 5, verso 39, Jesús nos enseñó que si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto no significa tolerar el mal, sino renunciar al deseo de devolver el mal por el mal, mostrando amor y gracia incluso hacia quienes no lastiman. Amar a nuestros enemigos. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso dice Mateo capítulo 5, verso 44. Negarse a uno mismo implica dejar al lado el odio y el resentimiento y actuar con amor incluso hacia quienes no lo merecen. Renunciar a nuestros derechos por el bien del otro. En Mateo capítulo 5, verso 41, Jesús dijo que si alguien te obliga a llevar carga por 1 kilómetro, llévala a 2. Este acto de humildad y servicio muestra cómo podemos reflejar la voluntad de Dios incluso en situaciones difíciles. Apartarse del pecado y buscar la santidad. En Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, Pablo nos recuerda: despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y revestido del nuevo hombre. Negarse a uno mismo significa dejar atrás los deseos carnales y la vida de pecado para vivir en obediencia a Dios. Jesús nos enseña que vivir según su ejemplo es el verdadero camino a una vida transformada. Al negarnos a nosotros mismos, escogemos responder con gracia, amor y humildad, reflejando el carácter de Cristo en nuestras decisiones diarias. ¿Qué significa tomar su cruz? Llamado a vivir como discípulos de Cristo, incluso cuando eso implique dificultades. En el contexto bíblico, la cruz era símbolo de sufrimiento y muerte, pero para los creyentes también es un símbolo de obediencia, entrega y victoria en Cristo. Esto incluye aceptar persecuciones y burlas por nuestra fe, renunciar a cosas que nos alejan de Dios, incluso si eso nos cuesta relaciones, comodidades o sueños personales. Vivir en obediencia a Dios aun cuando nos cueste sacrificios personales. Tomar la cruz no significa buscar el sufrimiento, sino estar dispuesto a enfrentar cualquier desafío por amor a Cristo, sabiendo que nuestro esfuerzo tiene un propósito eterno. La diferencia de tomar su cruz y negarse a sí mismo. Aunque negarse a sí mismo y tomar la cruz está relacionado, tiene diferencias claras. Negarse a sí mismo es el primer paso. Implica renunciar a nuestros deseos, ego y voluntad para ponerla de Dios primero. Es decir, es dejar de vivir según lo que queremos o nos conviene y buscar siempre lo que agrada a Dios. Tomar la cruz es el paso siguiente. Significa aceptar los sacrificios, sufrimientos y desafíos que vienen con seguir a Cristo. Es una disposición diaria a enfrentar cualquier dificultad con amor a Jesús y en nuestra fidelidad a su llamado. Primero viene negarse a uno mismo. ¿Por qué? Sin dejar de lado nuestro egoísmo y deseos carnales, no seríamos capaces de cargar con la cruz de Cristo. Jesús lo explicó de forma clara en Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El orden es este: negarse a sí mismo, renunciar a nuestra voluntad, tomar la cruz, aceptar el sacrificio y sufrimiento, seguir a Jesús,
vivir conforme a su ejemplo y enseñanza. La recompensa de seguir a Jesús, la recompensa de negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús es la vida eterna con Él. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 25, que Él pierda su vida por causa de Él, la hallará. Negarnos y tomar nuestra cruz puede ser difícil, pero nos lleva al gozo eterno de estar con Dios. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. Jesús es el único camino al cielo. Él mismo declaró en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios ni de alcanzar la salvación sino por medio de Cristo y su sacrificio. Seguirle nos asegura una recompensa gloriosa, vivir para siempre en su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo un tema que yo sé que hará que tú te levantes. Estás pasando por depresión. Este video es para ti. Sé que ahora mismo todo parece difícil. Tal vez te preguntas por qué nadie te entiende lo que llevas por dentro, o por qué sientes ese vacío que parece no llenarse. Pero quiero decirte algo muy importante. Dios sí te entiende. Él te ve exactamente como eres, con tus luchas, tus lágrimas y todo lo que no has contado a nadie. Su palabra dice en Salmos, su capítulo 34, verso 18. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Dios está cerca de ti, pero Él también te invita a acercarte a Él. No basta con saber que Él está cerca. Es necesario que tomes el paso de buscarlo, de hablarle desde tu corazón. Por eso la Escritura dice en Santiago, su capítulo 4, verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando das ese paso, cuando abres tu corazón a Dios, Él se acerca aún más, llenándote de paz, fuerza y esperanza. Entonces, tú te preguntas ahora, ¿qué puedes hacer? Y yo te voy a decir, busca un lugar tranquilo, sin distracción y habla con Dios. No necesitas grandes palabras, solo sinceridad. Dile lo que sientes, comparte tus luchas, tus dudas y tus cansancios. Dios te escucha y Él está dispuesto a ayudarte si lo buscas de corazón. Lee su palabra. Por eso en Isaías, su capítulo 26, verso 3 dice, Dios hará vivir en paz a quienes lo son fieles y confían en Él. Rodéate de la presencia de Dios. Busca apoyo en otros que también creen en Dios. Pero sobre todo, no te quedes en silencio. Dios quiere llenar tu vida de paz, pero necesitas acercarte a Dios. Él es más grande que cualquier problema que enfrentas. En Él siempre hay un nuevo comienzo. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. La solución a tu depresión, a tus problemas, es estar cerca de Dios. No hay otra respuesta duradera. Las soluciones temporales pueden aliviar por un momento, pero solo en Él encontrarás la paz verdadera. Esa que transforma y sana profundamente tu corazón. Jesús es la única solución que dura y Él está esperando. Cuando te acerques a Dios, Él te va a ayudar. No te apartes de Él, permanece cerca, sigue buscando su presencia porque es ahí donde encontrarás fuerza y paz cada día. Recuerda, eres importante para Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.